Bueno, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas. Estoy muy contento de poder tener este encuentro, esta charla. Mi nombre es Manuel Valverde, soy uno de los organizadores del encuentro Resonar. Este encuentro propone un espacio de trabajo en conjunto entre compositores e intérpretes a través de distintas actividades que se llevarán adelante en el espacio Chela. Proponemos eso, un espacio de encuentro básicamente y de trabajo en conjunto. Eh, para eso vamos a hacer un concierto con el estreno de obras que se hicieron a jóvenes compositores y compositoras. Se trabajarán las obras en ensayos abiertos. eh, y por último, una de las patas importantes de esta propuesta del encuentro Resonar es tener estos espacios de charla o de intercambio con importantes referentes de la música argentina. Y en esta oportunidad, bueno, la alegría de que esté Marcos Franciosi presente y que haya aceptado la invitación. ¿Cómo estás, Marcos? Hola Manu, ¿todo bien? ¿Todo Con bien? gusto, con gusto. Gracias por la invitación. Bueno, no, por favor, gracias a vos. Me gustaría empezar la charla directamente por lo más reciente, que, que fue el lanzamiento del CD Soneto. Eh, es una obra muy particular, muy singular, por donde se la mire, o sea, desde su concepción compositiva, eh, y también todo lo que, todo lo que la atravesó, digamos. Se podría escribir como varios libros sobre lo que pasó con la obra. Me gustaría que nos comentes, si tenés ganas, algún comentario de la obra o cómo fue tu concepción, cómo se llegó a este resultado. Primero, eso, preguntarte específicamente sobre la obra, porque es una obra muy, muy particular y me gustaría que vos lo comentes. Bueno, ¿desde lo musical decís o en Sí, sí, general? Digo, primero me gustaría que desde lo musical. desde lo musical es una obra, es una especie de obra de teatro acústico lumínico, em, compuesta para cuatro guitarras eléctricas, procesamiento en tiempo real, eh, electrónica, pregrabada y voces habladas, ¿no? Es una obra para narradores. Y también tiene voces procesadas, digamos, la parte de la electrónica. En conjunto es eso, digamos, como dispositivo. Son cuatro guitarristas que tocan en vivo e interactúan con la parte grabada, en donde está bueno, las pistas de la electrónica y las voces, ¿no? Em, los mismos guitarristas también tienen narración de textos, es decir, que también tienen micrófonos y van echando con ciertos textos también de Roland Barthes, un tema común a la ópera de Gabriel, que es los fragmentos de un discurso amoroso, pero bueno, están tomados como de una forma muy fragmentaria, ¿no? No tan directa, porque el eje está basado sobre los sonetos de William Shakespeare, ¿no? Que son los conocidos sonetos de amor y de muerte, Mm. eh, o popularmente conocidos así, ¿no? Eh, bueno, eso sería, digamos, un poco el aparato de la obra, el aparato musical. Sí, a mí me parece muy, muy particular el rescate que haces, ¿no? De estos sonetos que básicamente hablan del amor. O sea, es como me pareció una apuesta arriesgada, eh, traer esos sonetos a este contexto, ¿no? De la sonoridad que se da, digamos, con todas estas características nombradas, cuatro guitarras eléctricas, procesamiento electrónico, o sea, hay como ahí, me parece que hay un choque
muy particular y que para mí es llevado de manera notable, pero me gustaría saber por qué Bueno, fuiste a esos textos. mira, en realidad yo estaba buscando trabajar sobre poesía. Lo primero que surgió fue la idea de trabajar la poesía hablada, ¿no? Era la primera idea que tenía. Un poco por esta idea, también al trabajar mucha música vocal, en donde en general mis obras vocales siempre termino modificando el texto según las necesidades musicales. Es decir, que el texto se construye paralelo a la música, incluso en la ópera, que el texto es de Kafka, pero con una gran libertad adaptativa también de mi parte, ¿no? En el Mm, lenguaje. Eh, esta impresión de que a veces la música puede llegar a destruir el texto poético, ¿no? Porque, digamos, la propia métrica de la poesía, en el caso de la poesía métrica, o incluso la poesía en prosa, ¿no? Pero la prosodia propia del lenguaje y más de obras como en este caso, que en su lengua original, originaria es el inglés, entonces mm, las traducciones obviamente son hasta bastante caprichosas. Pero de todas maneras, tenía esa apuesta como de decir, bueno, ¿qué pasa si trabajo con el texto sin cantar, ¿no? O sea, la poesía pura, mm, trabajar con la voz hablada, por un lado. Em, Hago un paréntesis ahí respecto a tu pregunta también, porque creo que es interesante eh, mencionar bueno, ahí yo viajé a Chile, pensaba trabajar con poetas chilenos y argentinos, ¿no? Y bueno, eh, se dio de coincidir con Carolina Sagredo, que es una actriz y directora de teatro chilena, que ya conocía bien los sonetos, y yo había estado leyendo unos textos también de Zurita, de Raúl Zurita, más bien textos de su vida, ¿no? En donde hablaba bajo distintas ópticas, un libro que se llama Un mar de piedras, de Shakespeare, ¿no? Inevitable siempre llegar a Shakespeare, ¿no? Eh, entonces, bueno, hablando de eso, nada, surgió un poco trabajar con estos sonetos, ¿no? Y bueno, y al leerlos uno se da cuenta que trascienden el universo amoroso, ¿no? El amor, básicamente, en su total complejidad, porque lo atraviesa todo, ¿no? Eh, por un lado es el amor, que es una línea argumental fuerte en el discurso de los sonetos que fueron escritos, creo que a lo largo de 14 años, o sea, atraviesan todo un gran periodo de la obra de Shakespeare, temporal. Eh, y por otra parte, hay otros temas muy, muy punzantes y muy fuertes que atraviesan esos textos, como por ejemplo la descendencia, la muerte de forma permanente, eh, aspectos que tienen que ver con la descendencia, pero no solamente de los hijos, ¿no? De los hijos también, o de la dinastía familiar, sino de qué pasa con la obra después de la muerte, ¿no? mm, Esta cosa de la posteridad está muy, muy, mm, muy punzante en la obra, a lo largo de la obra de Shakespeare, ¿no? La atraviesa. Eh, y otros aspectos, otros temas, como por ejemplo la lujuria, la naturaleza, mm, eh, las miserias humanas, el egoísmo, eh, el conflicto amoroso, ¿no? Por eso también entra a tallar también los textos de Roland Barthes, un sí, poco a crear ese contrapunto, ¿no? Dialéctico, un poco en el imaginario, ¿no? Y bueno, sí, esos textos los hicimos con Carolina, digamos, el total de los textos fueron, por supuesto no son todos los sonetos, ¿no? mm, Eh, son, son unos textos seleccionados, los sonetos, y fuimos atravesando diferentes traducciones de muchos autores, cruzándolas con propias traducciones, y algunas traducciones fueron también incluso sometidas a las observaciones de cada narrador, ¿no? Que nos mm, proponían, decían, bueno, acá
me fijé en la versión inglesa, yo pienso esto, me siento, no lo siento diciéndolo así, ¿no? Yo creo que acá se refiere a esto o lo otro, entonces ahí empezó como a cobrar una vida el texto, ¿no? Sí, Lo sí, cual sí, también, incluso algo que a mí me gustó mucho, una opinión personal, pero el texto por momentos es bien reconocible, por momentos es pura sonoridad de voz. Hay utilizaciones de incluso textos en otros idiomas, voces de niños. O sea, hay como, es una apuesta muy grande, es como casi una especie de tratado de uso del texto, ¿no? Como hay un gran panorama, ¿no? bueno, por un lado es absolutamente así, o sea, hay buscamos de alguna manera dentro de nuestras posibilidades, porque digamos que había que recurrir a voces, ¿no? Entonces, cada texto que fue elegido, buscamos una voz en nuestra paleta imaginaria de amigos y amigas que leyeran ese texto, decir, este texto le va a quedar bien a tal, y este texto a tal, ¿no? Eso hizo Carolina en Chile, yo hice lo mismo en Argentina, digamos, sin conocer a las voces, ¿no? Que yo creo que hay versiones realmente notables, ¿no? Sobre todo, las voces chilenas, en su mayoría son todas actrices y actores, ¿no? De hecho, está la voz de un gran actor chileno, José Sosa, que es como una especie de mito viviente, ¿no? Un Mm, Alfredo Alcón, así, ¿no? Para nosotros, por mm, ejemplo. sí. Que es el que abre, media y cierra los Sí, sonetos. sí, sí, sí. Eh, bueno, que bueno, que obviamente surgió porque Carolina estaba dirigiéndolo en una obra, entonces bueno, Mm, eh, qué sé yo, se prendió también muy amorosamente, interesadamente, como todas las personas que intervienen en los textos. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el texto, digamos, hablado, eh, que fue cobrando vida en torno también a cada voz, ¿no? Lo que proponían las voces, porque vos debes saber también, porque bueno, mm, tu mamá grabó también uno de los textos, Aide, eh, que, eh, que los textos fueron preexistentes a la música. O sea, yo lo primero que quise tener eran los textos, ¿no? Entonces se grabaron esas voces en Chile, se grabaron estas voces en Argentina, antes de componer la música, ¿no? Antes mm, de tener la música. ¿Por qué? Porque pensé que no solo el texto iba a ser disparador de sentido, sino que quería que las voces fueran disparadores de significados y significantes, en todo orden, en el orden acústico, en el orden simbólico también, en las formas de los fraseos, también cómo repercutían esos textos de repente su la prosodia combinada con la prosodia musical, ¿no? mm, Eh, y cada voz propone algo. Incluso la obra por momentos pareciera al otro día me decían, tiene un carácter tonal, pero yo de ninguna manera lo llamaría tonal, ¿no? Hay una tonicidad, pero esa tonicidad que surge en las guitarras, surge incluso de analizar un poco el espectro armónico de cada voz, dónde canta cada voz, mm, dónde expresa cada voz, en qué ámbitos se mueve, en qué ámbitos despejar. Y la verdad que resultó muy complejo generar eso, poder despejar luego en la composición la franja para que la voz estuviera completamente clara todo el tiempo, ¿no? mm, Estuviera en un orden de legibilidad, ¿no? Constante y permanente. sí, Eh, sí, sí, sí. bueno, hay textos que son donde las voces, por ejemplo, tienen un comportamiento incisivo que implica el ataque o la pronunciación extrema de las consonantes, y eso genera un grano, por ejemplo, en la música que se proyectó a nivel de las guitarras o de repente en el tratamiento mismo de las guitarras, que bueno, ya si querés hablamos de eso, porque es otro tema bastante vasto, Mm, también en la electrónica, ¿no? Eh, em,
las edades también de las voces, las múltiples edades también fueron un poco transitando toda esta película mental que nos armamos, de las diferentes vidas de Shakespeare también, ¿no? Y también a quién le habla Shakespeare, ¿no? Porque no le habla a la misma persona todo el tiempo. Eh, Ni es la misma voz la que habla todo el tiempo. Mm. Eh, Así que bueno, esa fue un poco entre otras Y cosas, el te tema de la quería voz. preguntar porque deja reflejar evidentemente vos incorporás el costado dramático de los textos para llevarlos a una cuestión musical. Sin embargo, la obra no tiene, no tiene actores, pero sí tiene una puesta escénica. Quizás si querés comentar qué hay detrás de esa puesta escénica. Mm. Sí, digamos, no tiene, obviamente las voces no están en vivo, pero siempre pienso mucho en términos, si querés, más acusmáticos, en el orden de lo teatral, esta cuestión del teatro acústico, ¿no? Un teatro que Mm, se escucha, por un lado. Una teatralidad para ser oída, ¿no? No necesariamente para ser vista. Eh, por otro lado, surge, bueno, yo tenía ese proyecto, te cuento un poco cómo surgió, por qué básicamente trabajar con Shakespeare, por qué con guitarras y por qué la sí, escultura. sí, Son todas cosas directamente que se unieron, que estaban a la base, que generaban mucho vértigo y que uno dice, bueno, a ver qué capricho, ¿no? A ver cómo las voy a unir. Tenía que hacer una obra para Nuntempe, porque me la habían pedido. Tenía que hacer una obra con Julien. Ya habíamos trabajado en una escultura de él, músicas mías. Em, y bueno, y en un momento empezó a surgir esta idea de una especie de red, una suerte de red neuronal, ¿no? Una especie de eje central sobre el cual circundaban las guitarras y las voces a su alrededor en una periferia de una instancia lumínica que no es necesariamente reactiva, pero que responde a estos impulsos que generan o que provocan las voces, no tanto desde lo audio rítmico, vamos a decir, del impulso reactivo, sino también desde lo emotivo, ¿no? Eh, la escultura es una escultura hecha eh, con brazos, es un poco inspirada en los móviles de Calder, eh, que tienen un rotor eléctrico, tiene parte motorizada más por Arduino y sistemas más robóticos reales, digamos, mm, y otras partes que se mueven por el propio peso gravitatorio de la escultura. mm, Y eso le da una apariencia como orgánica, ¿no? Como si fuera mm, un bicho que se mueve, en mm, una especie de ser animado. Em, em, y que bueno, o sea, no le quisiera como quemar mucho la historia, ¿no? Pero que transita un poco esa sensibilidad del poema, eh, eh, sobre todo en la dosificación de la luz como mm, experiencia. Eh, sí, bueno, eso de las luces, ¿no? Y las guitarras también se fueron integrando en esa dinámica también de búsqueda de una experiencia que pasa un poco como me pasa siempre, ¿no? Que es un poco centrífuga, ¿no? Va de un eje que empieza a gestarse y empieza a disparar consecuencias para todos lados, para la periferia, y donde hay que en un punto ir encontrándola, ¿no? Eh, Desde luego un desafío grande porque toda obra de una hora de esas características de intensidad, es muy difícil mantener la, la tensión, o la atención, digamos, sobre el material sin generar o tratando por lo menos, no sé qué va a pasar, pero
tratando de generar una tensión continua, ¿no? En el espectador, que a mí es algo que sí me interesa. Me Mm. interesa, ¿no? No, no, nunca, no soy un compositor que no considere la audición o quién va a escucharla. Eh, Mm. Sí, eso se nota, me parece, en tus trabajos. Son como experiencias, digamos, como oyente o como público. Es siempre una experiencia múltiple la que solés proponer, tanto las obras que trabajás, porque trabajaste con elementos este, puestas, digamos, en escena, más allá de la ópera, tenés más trabajos, ¿no? con este tipo de propuestas, pero también las obras puramente para instrumentos, digamos, músicas instrumentales, también son propuestas. Hay como, ¿no? Vos no sé si considerás eso a la obra como una propuesta. Cada obra es un proyecto, una propuesta en sí. sí, sí. Sí, que no lo puedo hacer de otra forma, digamos. No lo puedo concebir, digamos, como... Es decir, por más que yo siento continuidad en mis trabajos, como cualquiera lo siente, digamos, o me pueden decir incluso, tal obra pasa esto y en esta también, bueno, obviamente que sí, o soy yo el que las escribe, ¿no? Como cualquier otro compositor, pero em, sí, o sea, eh, ¿cómo te puedo explicar? Yo trato de encarnar mucho el sonido, encarnarlo realmente. De, eh, y, y esta idea trasciende la idea de materia, o sea, lo material, eh, eh, porque, porque no solamente es tratar el sonido que propone una instancia muchas veces placentera, hedonista, ¿no? Qué belleza de sonido. A veces los sonidos pueden ser muy heavy, ¿viste? Realmente muy punzantes y muy peligrosos, ¿no? Entonces, ¿qué hago con esto, no? Esa cosa de Duchamp, ¿no? Del objet trouvé, pero también, este, bueno, de Berni, ¿no? En los collages Mm, o lo que fuera, ¿no? Eh, ¿Viste? Pienso mucho en esa obra, Juanito, esa serie, secuencia de obras de Berni, ¿no? mm, Pintura collage, ¿no? En el basural, en la laguna, ¿no? mm, Fuertes, ¿no? Entonces, pienso mucho en esto también de que el arte no necesariamente se encuentra con una materia concesiva todo el tiempo, y a veces hay que trabajar con cosas duras, ¿no? Y bueno, entonces a pesar de eso, muchas veces en esas instancias se trata de cómo sublimamos esa brutalidad a veces material, o esa incluso crueldad también, ¿no? mm, Eh, mm, y bueno, y eso, no sé, te lo puedo decir también en la ópera, ¿no? En cosas en muchas obras, ¿no? Y eh, ahí me parece que hay una búsqueda que siempre la cuento, pero que para mí fue muy reveladora, aun cuando todo siempre está en nuestro interior. Pero fue de una vez que estuve, la primera vez que fui a la casa de Adolfo Nigro, ¿no? sí, El artista plástico. Me llamó mucho la atención su casa, porque él vivía rodeado de sus cuadros, de pinturas, de colecciones, de mm, objetos, bueno, entonces yo dije, qué loco, ¿no? O sea, frente a la figura eh, más, si quiere, ascética del compositor con su hoja de papel y su piano al costado y demás. eh, Esa cosa de estar como enchastrado en la materia, ¿no? Con la pintura hasta acá bueno, y pienso mucho en eso, ¿no? Eh, Siempre pienso en eso, que me tengo que embadurnar de sonido. mm, Entonces, es, eh, eh, me interesa mucho, me genera muchas
cosas el sonido, ¿no? Más allá del gusto, ¿no? Mm, Del placer. Eh, entonces, lo primero que trato de hacer es encarnarlo, es tratar de- de absorberlo, entenderlo, comprenderlo, procesarlo, dimensionarlo, vivirlo y después pasa a la partitura. Pero después, realmente después. mm. Sí, sí. No, Hay como todo una... pasa por dentro tuyo en un sentido, hasta que finalmente se van canalizando las... Bueno, lo que vos contabas recién, cómo se van uniendo y terminan formando una orgánica muy particular, porque en la obra Sonetos se escucha muy claramente. Hay como varias naturalezas del sonido distintas, ya sea la naturaleza electrónica, las voces, pero finalmente terminan confluyendo en una misma orgánica. Y lo que contás tiene mucho sentido con esto. sí, por eso. Y lo mismo los textos, digamos que procedo de la misma manera. Lo que pasa es que eh, ahí ya pasa otra cuestión muy interesante, ¿no? Que no es solamente el sonido desde el punto de vista de, ¿cómo te puedo decir? De una dialéctica mm, experimental excluyentemente, ¿no? De ver cuál en el plano combinatorio, qué es lo más original que puedo lograr. Mm, Eh, no va por ese lado lo mío, porque no, a ver, eh, digo en mi carril de búsqueda, ¿no? ¿Por qué digo? Porque siento que es una idea finalmente muy materialista, de- incluso desde lo filosófico, desde la postura del arte, ¿no? O sea, como esa cosa de encarnar el sonido propio. En realidad yo no sé qué nos pertenece, de verdad no lo sé. Este, mm, eh, en el mejor de los casos puedo asumir que fui parte también de una sintaxis en general, eh, como un mecanismo que ayuda al encuentro de esas etapas, ¿no? Y que demanda muchísimo trabajo eso, mm, pero muchísimo. Eh, pero por ejemplo, hay aspectos, volviendo al tema del sonido, que exceden el problema también de la lógica de encontrar algo eh, novedoso, ¿no? Algo mm, materialmente novedoso. Y es la propia carga simbólica cultural de un sonido, básicamente. Es decir, que hay sonidos, ni qué decir con las guitarras eléctricas, ¿no? mm, Pero vamos a decir lo mismo con todo, desde un piano hasta un órgano, ¿no? Un órgano, que es un órgano, ese sonido sacro. Entonces, bueno, eh, realmente uno no puede soslayar esa dimensión cultural del sonido. Yo creo que si uno la trata de repeler, de rechazar, se te vuelve en contra. mm, Se vuelve en contra, termina apareciendo de una forma u otra. Y si no, no funciona. Entonces, lo que trato de hacer es asimilarlo y integrarlo. mm. Y de ahí vamos viendo cómo vamos tejiendo. O Sí. sea, También hay algo como de curaduría, ¿no? En la composición. sí, De, además porque si no, siempre estamos con esa idea del compositor eh, famoso que se encierra y escribe solo. Bueno, pero también eh, no solo es elaboración, sino que también es eso, saber agarrar del mundo infinito de cosas que hay en el mundo, valga la redundancia, y eso, hacer como ese papel de curaduría y de selección. Y me parece que está muy presente en la composición, ¿no? ¿Qué pensás vos de eso? por supuesto. Eh, es algo casi, bueno, no quiero usar la palabra obsesivo, pero sí es algo absolutamente
omnipresente desde el primer momento. Mm, Eh, es un encuentro ciega. Yo me acuerdo mucho siempre de una frase eh, eh, un poco. Una frase que apareció en un texto de Ligeti, eh, que decía: yo entro como un ciego, entro en la obra como un ciego en un laberinto, ¿no? mm, Tanteando, buscando, ¿no? Como ese hilo de Ariadna, ¿no? Eh, y es muy sabio eso, ¿no? Muy, muy poderoso también, ¿no? Es reconocer la propia vulnerabilidad del ser mm. frente incluso a lo conocido, ¿no? No solamente lo desconocido. Sí. Eh, Es un Sí, sí, la enfrentamiento. vulnerabilidad frente al sonido, o sea, hay también una cuestión de aprendizaje, ¿no? En cada obra, donde Muy, uno termina aprendiendo muchísimo. Y para eso el primer paso, creo que es lo que decía Ligeti, lo que estás trayendo, ¿no? Hay que entrar como dispuesto también. Si uno no está dispuesto a la sorpresa, al desconocimiento, me parece que ese es el primer paso, ¿no? claro, sí, y esa noción de apoderarse de lo imprevisto que en todas las culturas, digamos, está, ¿no? No sé, si te fijas en las artes marciales orientales, Mm, ¿no? Bueno, digo, atraviesa todas las culturas. Eh, la idea de sublimación, básicamente, es decir, de cómo volver a favor, digamos, una fuerza, ¿no? mm, Si es que cabe la palabra volver a favor, algo, pero en realidad se trata de eso, de una modelación, porque finalmente el arte como postura humana, como recurso modelador del ser, ¿no? A través del cual expresamos no solamente nuestro inconsciente, nuestro subconsciente, sino también toda nuestra carga, ¿no? Toda nuestra perpetuación como seres que han eh, crecido a partir de una tradición, de una carga simbólica adquirida, que justamente en todo caso, gran parte de eso debe ser despojado en todo caso, pero bueno, no está contenido en nosotros, o no, digo, mm, o está y uno lo reconoce y lo trabaja y lo modela, y si no, esas ideas tarde o temprano te persiguen igual, ¿no? Yo me he encontrado con cosas que uno trata de rechazar y finalmente la obra, la música en sí, hacer arte, quiero decir, esas cosas terminan apareciendo, ¿no? mm, Aparecen cosas de la infancia, aparecen cosas, obsesiones que venían desde hace años, que estaban ahí latentes y que uno no podía llegar en todo caso, a canalizar o a comprender y de repente un día aparecen y se manifiestan y están. eh, te podría citar, para ser más específicos, cosas del imaginario sonoro del niño que aparecen también en la música, ¿no? Y aparecen por lo menos en mi trabajo. mm. Eh, entonces, eh, bueno, eh, de hecho hay voces de niños, ¿no? En Sí, la sí, obra parecen incluso como jugando con las palabras, ¿no? mm, Eh, sí, jugando con un lenguaje que desconocen, un lenguaje que no les pertenece como, mm, como es el lenguaje para nosotros, ¿no? Que tratamos de comprender a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Siempre mm, estamos a un poco a merced del lenguaje, ¿no? sí. Bueno, y eso también es parte de estas búsquedas, de estas obras, ¿no? Y Sí, ciertamente cada uno conoce este, de mucho. sí, sí. No, porque se me viene una idea que yo te la escuché hablar algunas veces y me parece que es muy interesante traerla y rescatarla, que es esto que vos estás diciendo, ¿no? La música entendida como una actividad humana, o sea, que es muy básico lo que estoy diciendo, pero a veces
en el día a día y en el trabajo de la composición o de la interpretación, donde hay mucho trabajo también, o sea, mucho trabajo de estudio, de realización, de pruebas, y mismo de gestión para que se lleven adelante los proyectos, a veces se olvida un poco, ¿no? Como que queda en otro plano de la importancia de la música, como también como, no sé vos, que ahora me gustaría saber tu opinión, pero como un vehículo para generar vínculos humanos también, ¿no? Desde luego, o sea, uno no puede escindir lo social, no puede escindir lo espacial, no puede escindir el medio que habita, que pisa, que nos impregna, ¿no? No se puede. Eh, eh, digamos, y lo mismo yo lo puedo trasladar también desde el punto de vista filosófico a, a los, a los estratos culturales, ¿no? De un lugar, de un territorio que nos toca vivir y transitar, por lo menos en la vida que conocemos, que es donde estamos, en el lugar en que estamos en el momento haciendo, ¿no? Eh, em, entonces, em, claro, uno no puede desconocer todo lo que ocurre, todo lo ocurrido, todo lo vivido y la experiencia humana y la noción también transferencial, muchas veces eurocéntrica, ¿no? De todos los aspectos también no sé, desde las dialécticas europeas, germánicas, francófonas, etcétera, y viste que impregnan tanto el imaginario del argentino, ¿no? Sobre todo Mm. de las grandes capitales, ¿no? Eh, pero vivimos acá, esa es la realidad, ¿no? O sea, un poco como hablamos el otro día, Sí, no sí. vivimos en Europa, no vivimos en Alemania, lo cual no quiere decir que yo no desconozca digamos, o no me encuentre frente a cantidad de aspectos absolutamente comunes, si escucho una entrevista a Lagerman, ¿no? Pero también tiene sus necesidades propias de una persona que habita otro lugar. Mm. Eh, Probablemente si yo viviera en Alemania tendría que también adoptar otras situaciones si quisiera integrarme, porque considero que em, siempre desconfío un poco de eso. Me acuerdo una vez Sábato decía algo de eso, creo que en una especie de- de crítica a un amigo, ¿no? Que era Mujica Lainez. Mm. Dice, tengo un amigo que se fue, dice, a la sierra, es un lugar precioso, un paraíso, a aislarse, esto, lo otro. Bueno, yo no vivo en las montañas, yo vivo acá, en Barrio Montserrat, en una pajarera que se ve cemento. Bueno, ahí vivo yo ahora, a lo mejor algún día me vaya a la montaña, qué sé yo, quién sabe, pero ahora no, ahora vivo acá. Este es mi hábitat, ¿no? Mm. Y eso surge también en mi música, yo no lo escondo, ¿no? Mm. No lo escindo, es parte también. Es decir, del mundo material, ¿no? Lo que nos circunda, ¿no? Objetivamente. Sí, y en eso que planteás, también está lo que cuesta, o quizá una de las características de ser artista que en este momento es lo que cuesta llevar adelante los proyectos. Y en el caso, bueno, me parece que es muy interesante traerlo lo que sucedió con la obra Soneto. ¿No? Porque Bueno, por cuestiones muy distintas se tuvo que suspender 2 años seguidos, y de hecho, bueno, finalmente se hizo como un estreno, entre comillas, a través del CD, pero por distintos motivos que me gustaría que cuentes. sí, bueno, o sea, la obra estaba pensada para... es como todo, ¿no? No hay mal que por bien no venga. No tan extremo como el caso de Soneto, pero pasó un poco con la ópera. La ópera también por los problemas mismos que transita siempre la Argentina, debió suspenderse su estreno y se postergó unos meses después. Y en el fondo fue mejor porque pude corregir muchas cosas, mejorarla.
solucionar problemas, inconvenientes. Bueno, esta cosa, ¿no? Bueno, no quiero usar más la palabra resiliencia, ¿no? Tan Sí, sí. sublimación, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, eso, digo, vamos, vemos qué hacemos. Soneto se suspendió, siempre hay razones, motivos. Primero estalló Chile. Claro, esto El iba a ser estallido, para la gente que no sabe, en el 2019, ¿no? Se iba a estrenar en Chile y sucedió ese hecho muy particular, como un estallido social, sin consignas claras, pero fue eso, fue un estallido, detonado por la problemática de estudiantil, ¿no? Por el aumento del boleto, pero que destapó una olla gigante de cuestiones que se venían acumulando y bueno, lo que sucedió fue eso, se dio vuelta el país por un tiempo y en ese contexto iba a estar Soneto, ¿no? claro, frente a ese tipo de hechos que en principio, esto ya es retrospectiva pura, uno lo puede ver tan positivos para una sociedad, ¿no? La rebeldía frente a un sistema tan injusto. eh, eh, es muy curioso, ¿no? Lo que ha atravesado un poco la obra esta, porque eh, vemos ese estallido con todo lo que pasó desde de las corridas, gente que no sabemos dónde está, gente que perdió la vista, con los gases, con balas de goma, eh, eh, em, y luego todo lo que la pandemia tapó, o sea, una cosa impresionante, Claro, ¿no? porque para Eh, completar la historia, para los que no saben, bueno, se pasó para el 2020 para hacerse acá, ¿no? Y bueno, después sucedió la después, pandemia, por eso digo, dos cosas muy distintas, pero dos problemáticas muy actuales, muy vivas todavía. Bueno, la pandemia ni hablar, digamos, la seguimos transitando. sí, Este, de pero hecho, me perdimos parece además un hecho del pasajes. destino muy fuerte, ¿no? Con toda la obra que nombramos antes, los textos de Shakespeare, el amor, y en este contexto, ¿no? Es es muy curioso lo que sucedió, muy curioso lo que sucedió. Sí, y bueno, y eso, digamos, en las 5 veces que se suspendió, eh, como tantas cosas, digamos, hay cantidad de proyectos que se han suspendido, ¿no? No es el único. Mm. Digo, esto vino a alterar todo realmente, y cosas que nos darían para hablar horas, ¿no? Pero realmente, bueno, eso. Y frente a eso, ¿qué hacemos, no? O sea, y bueno, fue producir la obra. Yo contaba con las grabaciones de las guitarras, básicamente, y el esqueleto de la electrónica, que por supuesto estaba hecha, pero que no había llegado, digamos, al punto que llegó después durante el año pasado, ¿no? Mm. Al producir toda la parte de la electrónica nueva, al tener que mezclar la obra, y bueno, con todo el aprendizaje extremo que a lo que uno se enfrenta, y principalmente a la propia ignorancia, ¿no? Todo el tiempo, y cómo uno va venciendo eso a lo largo de la obra. Por eso cabe como metáfora esto, digo, el arte como forma de pensar, ¿no? Es lo que más me gusta, ¿no? Mm. Eh, Porque también son formas de entender el aprendizaje. Es decir, es, es como uno doblega ciertas situaciones, ¿no? Se para frente al hecho y lo doblega o no, pero bueno, intenta, lucha, ¿no? Es una persistencia. Mm. Eh, y bueno, con toda honestidad, me costó muchísimo. Mm. Me costó. eh, y en el contexto del encierro también, ¿no? Pero al mismo tiempo, eh, me pasa también que en esa dificultad bueno, de tener que aprender a hacer tantas cosas, ¿no? Porque Mm. ya el hecho de por sí de grabar una voz,
en un, eh, yo creo que son obras que uno dice una gran producción, pero bueno, son las personas que estaban, ¿no? O sea, es maravillosas personas, por otra parte, de un equipo divino, ¿no? Pero quiero decir, claro, haciendo lo que tiene que hacer cada uno, las guitarras tocando, eh, Julián con lo suyo, Carolina con lo suyo, la gente que colaboró, como Ina Morales en toda la parte del armado, bueno, Mm, y un par de personas más, y para de contar, o sea, todo el resto, grabar, editar, mezclar, todo eso, bueno, mm. mm, pasó por acá, por el estudio, home studio, casa. Entonces, bueno, todo eso también fue un desafío muy, muy grande, ¿no? ¿Y Muy grande. cómo vos, porque es cierto lo que decís, en un punto todos nos tuvimos que readaptar a esta nueva situación, y una de las cosas que ya estaba, pero que se profundizó aún más, es lo digital, ¿no? Ya en este sentido la comunicación digital, pero también la distribución de la música. O sea, en ese sentido, Soneto, el estreno, entre comillas, fue a través de una plataforma. Entonces, mi pregunta era, ¿cómo te llevas vos con eso? O sea, ¿hasta qué punto lo ves positivo? Porque evidentemente es una herramienta de distribución. ¿Hasta qué punto es un límite? ¿Cómo te llevas vos con la distribución digital, ¿no? De la música, de este tipo de música? Que no es una música que apuesta a ser comercial, una música que apuesta a ciertos estándares, ¿no? De la grabación del sonido y de producir en masa, ¿no? Son trabajos muy artesanales, como vos recién contabas. Eh, entonces, ¿cómo lo ves vos esto? Eh, Vuelvo un poco a esa frase de Ligeti, como un ciego en un laberinto, ¿no? O sea, Mm, vamos viendo, estoy probando. mm, No, no puedo decir más, porque no lo sé. Pero, no sé, bueno, son mecanismos, uno también tiene que, así como trabajamos en la técnica, también tenemos que trabajar también en pulir el instinto, la intuición, mm, ir viviendo de lo que va ocurriendo también en nuestro tiempo, ¿no? Eh, de luego que, por lo menos en mi caso y en la mayoría de los casos, un compositor hoy tiene toda su obra subida, cosa que se grabó por algún lado dando vueltas. Lo cual también es muy honesto, ¿no? Yo creo que es una de las grandes eh, focos de claridad de nuestro tiempo, ¿no? Si uno observa a los compositores de antaño, de la dicha música contemporánea, este, bueno, podían decir que tenían 400 cuartetos de cuerda, 800 óperas, que no están, ¿dónde están esas obras? No están. O sea, no. mm, Una las busca, consulta los archivos, busca en las partituras, no están ni en las partituras, ni en las obras. Entonces, había mucho, digamos, mucho desconcierto. Así, yo estudié con, a veces con personas que tenían una obra, digamos, que nunca la escuché. claro. Entonces, bueno, está bien que eran otros tiempos, que era mucho más difícil acceder al registro, eso desde luego que sí, y está entendido. Pero también, como todo, em, eso permitía también una cierta, digamos, impunidad, vamos a decir, Sí, sí. en los supuestos, ¿no? Basada en supuestos, basadas en, en cuestiones de fe, básicamente. Muy, Sí. Sí, muy dogmático no, perdón, y otra cosa que sobre el también maestro. viene con este tema es la cuestión de la distribución, porque vos hablabas bien de la cuestión del registro, pero después, una vez que está registrado,
viene la distribución. Y para mí es un tema central, porque también la manera de distribuir afecta a la obra, o afecta o la potencia o la perjudica, o bueno, la obra es su distribución, digamos, en ese sentido, o Bueno, la mira, manera en que se distribuye. concretamente con Soneto hay como un desafío doble, ¿no? Porque además de producir, de mezclar, todo lo único que no hice fue en la etapa final masterizarla porque yo necesitaba como sacármela de la cabeza, ¿viste? Entonces se la pasé a Pablo Fórmica, que hizo un muy lindo trabajo y bueno, la masterización, pero realmente es muy sutil, ya estaba todo muy avanzado y Pablo le dio ese color, digamos, ¿no? Lo que es un máster, digamos, Mm, mastering. Eh, pero en esta obra también tuve dije, ¿qué hago, no? Y bueno, fue a buscar un sello, otro de los trabajos, ¿no? O sea, consultando, y básicamente fui consultando con amigos que no son de la música contemporánea, del jazz, ¿no? Camila Nevia, por ejemplo, me dio una mano. Ya había editado su disco en un sello, que es un sello norteamericano con pie en Buenos Aires, eh, que se llama Ears and Eyes Records, pero que es un sello de música de jazz, y dentro del jazz y digamos, ciertas tendencias más experimentales dentro del jazz, ¿no? Eh, eh, y así que para ellos también fue un desafío, ¿no? Ellos también están como muy así, muy sorprendidos porque de repente no nos esperamos, porque esto fue ayer, pero ha empezado como a dar vuelta hacia a mm, compartir en diferentes lugares, ¿no? Entonces, bueno, para ellos también están viendo ahí como qué onda, ¿no? ¿Qué pasa con mm. esta música? Que Y no, bueno, quizás es en las cosas que se pueden nombrar como positivas para ver algo, digamos, quizá en un punto, no sé si, bueno, vos quizás sí, pero no sé cuánta bola se le daba a preocuparse por grabar, por distribuir la música contemporánea específicamente. No, el foco era el concierto, ¿no? Que se toque. Y después, bueno, registro como puedo. Y muchas veces nos ha pasado porque estamos yo pasados de cosas. soy muy crítico, creo que eh, lo digo siempre que puedo, para mí, en materia de música contemporánea, me incluyo, pero sí, me incluyo como parte también. Eh, eh, Tenemos un nivel de inconsciencia en el registro absoluto, Mm, pero en todo sentido, Manu, en todo sentido. Por un lado, el registro de decir, bien, esto está bien grabado, o vamos a grabar la obra, che. ¿Eh? Eh, Te lo puedo contar no solamente desde mí, sino de toda mi colaboración con Nonsen, ¿no? Que ha grabado 3 discos impecables, que finalmente, después no, culturalmente la sociedad no se hace cargo también de que se genera un ensamble capaz de poder producir eso. Lo mismo podría decir en un Tempe, de May, de muchos ensambles que han grabado grandes discos, ¿no? Discos, hermosos discos, producidos, ¿no? mm, Impecables, ¿no? Con mucho nivel de trabajo y obsesividad y con todo el aprendizaje enorme que te da la producción, ¿no? mm, Porque si hay algo que a mí me ha hecho comprender el hecho de producir antes de grabar, incluso antes de componer la obra de orquesta, yo grabé un disco de canciones con amigos, ¿no? Con Domo. Eh, eh, y bueno, meterse a mezclar, a dosificar lo justo, a despojar lo innecesario en una escucha. Es algo que muchas veces la música contemporánea abusa de una complejidad que desde el punto de vista estructural es de un orden muy superficial, ¿no? Porque exceden las necesidades de la escucha, ¿no? Y empiezan a generar grandes conflictos, ¿no? Como cancelaciones de fase, problemas de escucha, enmascaramientos, una cosa, un camión que le pasa por arriba a un pitito.
¿Me entendés? Entonces, el hecho de grabar, incluso desde el punto de vista también del instrumentista, del intérprete, le permite también al músico aprender la obra de una forma diferente, estudiarla, ¿no? Grabar, no desde ahora, ¿viste? Hay ejemplos muy notables, para citar otros tiempos, ¿no? De toda la locura de Glenn Gould, ¿no? Del gran pianista Claro. canadiense, grabando ese nivel de obsesión, ¿no? Y a partir de eso, lo que generó esa obra, ¿no? Porque si uno dice las variaciones Goldberg, ¿a Mm. quién va a ir a escuchar, no? O Sí, sea, sí, sí. o Arturo Michelangelo, ¿no? Digamos, entonces, ahí pasa otra cosa que lo cita Romitelli, yo creo en su texto, me parece que es el compositor como Virus, donde dice, bueno, somos hijos de esta época también, ¿no? O sea, de hace Mm. rato, hijos de los parlantes, deudores de la electricidad. eh, entonces, bueno, cómo yo incorporo eso en el código, en el nivel no solamente de transferencial de la música, sino también en la propia música, ¿no? Em, Mm. Sí. entonces, Sí, sí, por quizá ahí- acá la particularidad es eso, que es verdad que el registro y estas charlas, estas discusiones, ¿no? Sobre la música grabada, mismo los Beatles, ¿no? Que en un momento se dedicaron también a grabar, o existe hace mucho, pero eso a mí eso pensaba en estos días, como, en realidad, claro, en el rock, en el jazz, era muy común, ¿no? Como, bueno, el foco es el CD o el registro, y después vemos cómo lo llevamos al concierto. Y en la música contemporánea era al revés, me parece. En general, primero el foco está el concierto, ¿no? Llevarlo adelante, y bueno, de ahí se hace un registro y se distribuye. Quizá ahora con esta cuestión la única manera de distribuir, a mí también me ha pasado de hasta estrenar una obra a través de una grabación. O sea, y todos nos vimos envueltos en esto, en tener que, bueno, aprender mucho y ver cómo lo distribuimos, ¿no? Como que quizá eso, para este tipo de música llegó también esa cuestión, no sé. y por eso, digamos en algún punto yo quisiera desdramatizarlo el hecho también, ¿viste? Porque somos medio dogmáticos, ¿no? A veces nuestro agnosticismo nos hace generar falsos dioses, ¿no? Como decir el dios del concierto o el dios de Mm, la, qué sé yo, ¿viste? O el disco por el otro lado, ¿no? mm, Eh, no, ¿cómo vamos a tocar si no grabamos? Dirán otros, qué sé yo, no lo sé. El asunto también es por qué no, digamos, o sea, de última, son experiencias distintas. El que escucha el disco seguramente va a tener una experiencia y si va a escuchar la obra en vivo va a ser otra, ¿no? Por más que la obra sea la misma y que yo procure ya desde la grabación que se perciba lo que se va a escuchar en el concierto. De hecho, producir esta obra porque internamente la obra tiene toda una cuenta metronómica, ¿no? que va ubicando a los guitarristas donde ellos mismos grabaron sus propias cuentas, explicando las entradas, bueno, ellos tienen un clic que van con un monitoreo para ubicarse como se toca sin director. mm, Entonces, bueno, eh, todo eso hizo también a lo que, sin dudas, a mejorar lo que va a ser la producción en vivo de esa obra. Porque ahora está absolutamente medido el tiempo, que era algo que nos hacía falta también para disparar los procesos lumínicos, ¿no? Tener una rejilla mucho más emprolijada de eso, que muchas de esas cosas todavía se estaban haciendo de forma más manual. Entonces, todo eso está hecho y todo eso lo dio la posibilidad de grabar un disco. O mejor dicho, de grabar un disco. De decir, che, acá tenemos un disco, ¿sí? ¿Qué hacemos? Por otra parte, yo tuve la necesidad frente, de devolución frente al equipo, de decir, che, hicimos esto también, ¿viste? O sea, ustedes se las han jugado, compramos pasaje y esa plata salió de los bolsillos nuestros, se perdieron. mm. eh,
como una forma también de retribuir a algo, ¿no? Decir, bueno, hicimos esto, ¿no? Sí. Eh, em, le Sí, un demos ese poco valor. sacarle también, ¿no? Lo que decías de el acartonamiento, ¿no? Del estreno y del estreno mundial y bueno, se distribuyó así y ya veremos. Pero sí, es lo que decís. Hay que perderle el miedo, quizá. Sí, sí, soy bastante anárquico de todas esas estructuras, ¿no? Ujú, No por, a ver, no por ponerme en un lugar, qué sé yo, como de rebelde, ni nada que ver, sino porque me ha tocado vivirlo así. Qué sé yo, ujú, digamos, eh, eh, cuando estrené la obra de orquesta, me, SADAIC me ofreció, me dio el premio a estímulo por prima de estreno. Entonces cuando fui a cobrar para ver cuánto había, me dijeron son 750 pesos, no lo que me costaba los dos taxis o la coche. Entonces dije, ¿sabes qué podés hacer con los 750 pesos y tu prima de estreno mundial? Bueno, sí, nada, por eso digo, o sea, son sinsentidos, ¿viste? Eh, mm, Formas de pensamientos anquilosados no sé, vaya a saber qué imaginario infuncional que está tan alejado de nuestra realidad, ¿no? sí, Tan alejado. totalmente. Y yo no quiero vivir en ese mundo. Mm. Quiero vivir loco. Sí, sí. No, no, esa, Mm. No, no, eh, es muy digo que no. interesante, muy No interesante. quisiera. Bueno, nada, yo lo último que me gustaría preguntarte ya para ir cerrando, em, que como nombraba al principio, la verdad que una de las propuestas de estos intercambios era también pensar estrategias para que siga creciendo, ¿no? Este tipo de música. Tenemos que adoptar el nombre música contemporánea, aunque a todos nos parezca incómodo. Pero finalmente yo soy de los que cree que, bueno, está instalado, sabemos de qué estamos hablando, por ahora usémoslo. Así que em, me gustaría saber qué pensás, porque. Ahí, ¿Cómo? si me permitís decir algo, ¿no? Sí, En general, frente a este problema también dialéctico y también terminológico en torno a la música, si es música contemporánea o actual, ¿qué es la música contemporánea? No mm, abarca todas las músicas, abarca las músicas de tradiciones escritas, etcétera, etcétera, todo lo que sabemos, ¿no? Eh, eh, yo quisiera, o me quisiera permitir recordar también que, sobre todo cuando se habla de músicas académicas, un término muy jodido, porque en gran medida nos excluye. Como decía Horacio Bayón en una entrevista, música académica empezó a usarse según la lógica de las academias norteamericanas, ¿no? Porque mm, eran las estructuras que generaban eh, producto también en términos académicos, pero también bajo un sistema capitalista, ¿no? Que lo permite, ¿no? Nosotros vivimos, trabajamos, enseñamos en Argentina, damos clases o estudiamos en universidades públicas del conurbano y un montón de cosas, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, que está lleno ahora de universidades de música popular, ¿no? Entonces, la música popular ha pasado al ámbito universitario. eh, La Plata, el Piazzolla, Avellaneda, Villa María, la UCA, sí. etcétera. De manera que también entonces entraría en esa categoría. Eh, yo quisiera un poco remarcar esto de que a mí no me van a correr nunca por el lado del prejuicio, ¿sí? Es decir, eh, no voy a entrar con prejuicios a algo, a una forma de expresión. Primero porque lo consideraría
sectario, jactancioso, inhumano, ¿no? Descartar algo porque el otro hace algo diferente a lo mío. No lo voy a hacer nunca, no lo he hecho. Y creo en el fondo, si uno habla con la mayoría de amigos, colegas de este medio, que te vas a dar cuenta que escuchan muchas músicas. Mm, Todos escuchan muchas músicas y hemos curtido muchas músicas también, ¿eh? No es que somos bichos que viven en un termo que desconocen lo que pasa en otras artes, en otras disciplinas. No. Y somos muchas veces, 10.000 veces menos prejuiciosos que mucha otra gente que curte esta cosita. O sea, llámale como quiera, no voy a poner nombre para no generar tensión, pero, pero pasa eso, ¿sí? Después, qué es lo que hago yo? Yo soy un laburante de esto. Eh, yo trabajo, doy mi vida a esto. O sea, estoy permanentemente buscando, trabajando, con todos mis límites, ¿no? Con mis límites y mi carencia y mi falencia y o mi posible aporte y lo que fuera. Pero acá estoy haciendo. Eso es lo que hago yo. Yo hago música. Yo hago sí. música. Sí, 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 comparto. Muy interesante la visión. Lo que pasa, a mí, claro, es lo que vos decís. Es totalmente así. Yo no podría decir que tal música me influenció más que otra. En el sentido, a mí no sé si me influenció más la música contemporánea que el jazz o el rock o el hip hop. No sé, o sea, y es así, vos hablás con colegas y todos escuchamos todo. El problema es que no siempre, no se da, no hay no hay una retroalimentación del otro lado. Y yo creo que ahí viene un poco el fondo de la pregunta que te iba a hacer, que es sobre la visibilización. Yo siento que es muy difícil romper ese cerco, ¿no? Como que tiene, vuelvo a traer término, la música contemporánea, la música de concierto. Eh, Hay como un cerco muy, muy, ya hace años muy difícil de romper y yo lo que veo que es una tendencia que lamentablemente se está profundizando. No tengo una visión muy positiva de, bueno, se está expandiendo y ahora, no sé hasta qué punto, yo diría que al revés, los espacios, los teatros públicos están, hay un claro achique o ajuste de este tipo de expresiones, ¿no? Que tratan de ir por otra vía que no sea quizá una vía más comercial o que sea tan directa, ¿no? Entonces, mi pregunta es un poco eso, si vos, ¿qué pensás sobre esto? Si crees que hay alguna estrategia para, o si no la hay, y si no la hay, si es así, eh, si no la hay también puede ser. Mira, Eh, yo, yo, yo insisto en un punto que, o sea, puede resultar hasta vaga la respuesta, ¿no? Pero básicamente trabajar en la medida que podemos, ¿no? Porque eh, obviamente que si lo estamos pudiendo hacer es porque, bien, o porque hemos ganado este espacio, la posibilidad de hacerlo con mucho trabajo, lo que fuera, porque, bueno, cuesta, la verdad que cuesta, no se dan las cosas y uno a veces pasa por momentos críticos en la vida, ¿no? Muchos momentos críticos. Entonces, cuesta a todos, no hay vida fácil en ningún sentido, en ningún orden para ningún ser humano. Bueno, acá también hay mucha experiencia, mucho trabajo, mucho aprender, mucho enfrentarse a cosas, como decía antes, de la ignorancia en el aprendizaje. Entonces, eso, digamos. Entonces, que no es algo que me hace acordar algo que decía Pierre Boulez, o sea, decía, al final, dice, cuando hay una entrega y hay una obra que funciona en el tiempo, finalmente es asimilada de una manera u otra, ¿no? Tal vez no por las masas, ¿no? Pero como uno no está pendiente de eso, pero realmente no lo está, pero finalmente algún carril encuentra todo eso, ¿no? Es curioso, mira vos con Soneto, ¿no? Porque el sello
distribuyó la información en radios locales, en medios locales, en- en blogs, bueno, todo lo que pudo. eh, y nadie se hizo eco del estreno este. Pero es Cuando muy decís fuerte. nadie, ¿en qué sentido? ¿De los medios o...? Sí, 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 Ah, de levantar, de decirme, no sé, qué sé yo, cosas que eran muy de antes, ¿viste? De una radio, bueno, che, Marcos venía a presentar el disco. Nada, cero, mm, cero, cero, cero. Eh, Ningún diario, o sea, toda esa cosa que ocurrió alguna vez, ya no ocurre más. Sí, y yo no lo digo absolutamente con ningún atisbo de resentimiento, simplemente como una observación sí, es que una quizás está, realidad. Es una realidad. que quizás está bien que así sea. Mm, Quizás está bien que la obra haga su camino y que después venga lo que tenga que venir. mm. Eh, y es curioso al mismo tiempo lo que pasa en las redes, ¿no? Porque, o sea, yo mismo me sorprendo, porque, me dicen, che, mira todo, hay como 30 personas que han levantado la data y la han llevado para su muro. Y digo, qué, qué hermosura, qué hondón, digo, ¿no? Que no Mm. tenía ni compromiso ni necesidad de hacerlo, sin embargo lo hizo, ¿no? Eh, Qué maravilla. Es hermoso eso. ¿Eh? Me conmueve. Pero bueno, pasan otras cosas que son tanto más. Claro, eh, al mismo tiempo digo, bueno, pasa por una obra que viene procesándose hace 3 años, ¿no? No pasa con una ocurrencia no sé, que surgió en un mes de. Mm. No. Entonces, bueno, después que se yo, habrá el que le guste, el que no le guste. Pero es curioso cómo pasan esas cosas, ¿no? Es que, Que a antes ver, no, si entre nosotros o nosotres, este, no, no vos me estés tomamos. preguntando, para mí, es como ¿Cómo, cómo? hasta que vos me estés preguntando hoy por la obra, que la hayas escuchado ayer, ¿entendés? Es como hasta misterioso, ¿no? Por eso digo, a eso iba con si entre nosotros no podemos valorar y poner en el lugar que tendrían que estar las obras. Bueno, en este caso hablamos de soneto, podemos hablar de muchísimas obras, de muchísimos compositores, compositoras que hay en este país. Entonces, si entre nosotros no ponemos el verdadero valor que tiene, no, tampoco podemos pretender que de afuera se haga. Entonces, quizá un poco Pero venga por ahí, como mantener mantener también ciertos contactos, volvemos a lo de la actividad, a lo del vínculos humanos, ¿no? Como si entre nosotros no establecemos estos vínculos, no se puede pretender que desde afuera o desde el apoyo estatal, el famoso apoyo estatal, suceda, me parece. desde luego, y bueno, qué sé yo, también depende de la personalidad de cada uno, ¿viste? Eh, eh, O sea, si hago una apuesta de este tipo en vivo, me vas a ver colgado atando cables o lo que fuera, ¿me entendés? No, eh, tengo esa necesidad de movimiento, hasta motriz físico de hacer, ¿me entendés? No, no soy el compositor que espera su séquito de asistencia. Nunca lo tuve. Por otra parte, soy muy pudoroso. Me cuesta, pero muchísimo decirle, che, a alguien, ayúdame, por favor, me estoy muriendo. Me Un des vaso una de mano, agua, aunque sea algo. pero no sabe, o sea, y no lo hago, no lo hago. Bueno, nada, yo voy a lo mismo. Cada quien encontrará su estrategia, qué sé yo lo hago así, ¿viste? No es la única forma, ni es la mejor, ni nada. Me sale así. ¿Sí? Entonces, te digo eso. Y lo otro que te quería decir es que para mí es absolutamente impresionante lo que está pasando con tu generación también, ¿eh? O sea, cómo están
realmente tomando partido sobre eso. No sé, pienso, a veces veo mi Instagram, por ejemplo, soy un muerto que no llega a 700 simpatizantes. ¿No sos influencer? No. Entonces, veo, no sé, los pibes que tienen miles, y bueno, qué sé yo, ¿viste? No sé, digo, hay una red que ya me excedió generacionalmente y que la cosa está pasando realmente por ahí. O sea, Sí, igual, bueno, quizá da para mucho más largo, pero yo creo no, que hay un... ¿Cómo, despejando perdón? despejando lo superficial, ¿no? Que puedo ser muy crítico también no sé, Sí, muchas cosas. sí. Pero te quiero decir en ciertas sincronías que se Sí, están sí, dando. es cierto, es cierto. Lo están haciendo en Córdoba, qué sé yo, horas, Sí. otro un poquito de gente un poco más grande, como Seferino García, Pablo Araya, que hacía microjornadas, o lo que hacía, bueno, Sonomóviles, es decir, hay muchas redes, digamos, de gente, ¿no? O la parte, qué sé yo, la música conceptual también, ¿no? Mm. Eh, Sí, sí, y bueno, hay como una necesidad de volver un poco a discutir. Creo, discutir en el buen sentido, ¿no? De intercambiar ideas, que a veces tanto cuesta. Pero sí, es verdad lo que yo también lo veo. Hay como una especie de vuelta a partir de los mecanismos que hoy hay disponibles. Por eso digo, las redes es un tema que nada, da para otra charla hasta qué punto, cuál es el límite, ¿no? De las redes. Eh, pero sí, es verdad lo que decís, se ve que hay un interés de nuevo por dialogar, por conocer ideas y también por producir, ¿no? Van de la mano, o sea, van de por lo la menos mano. modificaron las cosas, ¿no? O sea, no van a volver a ser como antes, sí, Mm, eso está claro. mm, Lo virtual, no solamente a nivel de la difusión, lo sabemos bien a nivel de la educación. O sea, mm, la virtualidad vino a quedarse totalmente. O sea, por lo menos habrá una semi-virtualidad, semipresencialidad, pero va a ser muy difícil. Incluso muchos puntos a favor tienen también, ¿no? Entonces, mm. eh, bueno, Es más el allá debate del que se viene, es el debate que se viene, me parece. debate. Sí. Sí, Bueno, bueno, y también tendremos la necesidad de salir y vernos. Ya vendrá, sí, va a sí, venir. sí. Cuando Y pase todo brindar esto, algo. tenemos hasta- Un buen brindis. Bueno, Marcos, nada, hay un montón, me quedo pensando en muchas cosas que se hablaron. Nada, agradecerte de verdad por tu tiempo, por haber, por haberte abierto también, ¿no? Volvemos a eso de que no es tan fácil no, no es hablar de tan lo que fácil. uno piensa y abrirse, y bueno, esto pienso yo en este momento y, y haberlo registrado, y la verdad que te agradezco mucho, de corazón. Cambie, ¿no? Haya cosas que cambien, cosas que no, qué sé yo, no lo sé. Mm. Eh, Nos Sí, sí, sí. permitimos poder pensar el momento que vivimos, ¿sí? Y bueno, y te agradezco a vos la oportunidad también de permitirme hacerlo, ¿no? Así que gracias también, Manu, un Bueno, placer. no, por favor. Bueno, gracias a todos, a los que escucharon la entrevista y pronto seguiremos con otras ediciones de estas entrevistas en el marco del encuentro Resonar. Muchas gracias.